Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la Guerra Fría. Primero iniciaremos con la consolidación de la misma, la cual inició con el final de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. Las tropas de los países del ejército ruso llegaron al territorio alemán. El Ejército Rojo, como era conocido, dominó la capital, Berlín, y consecuentemente Alemania se rindió. El líder nazi Adolfo Hitler se suicidó tras el suceso. A partir de ahí, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética dividieron el territorio en regiones administrativas. Por un lado, Alemania Occidental, dominada por las naciones capitalistas; de otro lado, la Alemania Oriental, dominada por la Unión Soviética. La capital de Berlín también se ha dividido y se creó el Muro de Berlín, el Plan Marshall y Comecon. En 1947, con el objetivo de combatir el comunismo y la influencia soviética, el presidente estadounidense Harry Truman pronunció un discurso en el Congreso, en el que afirmaba que Estados Unidos se posicionaría a favor de las naciones libres que desearan resistir a los intentos de dominación, el OTAN y el Pacto Varsovia. En el mismo periodo, Estados Unidos fundó una alianza militar denominada Organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN, el 4 de abril de 1949, con la participación de los Estados Unidos, Canadá, Portugal, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y el Reino Unido, que tenía como objetivo el apoyo mutuo de tropas aliadas a cualquier investidura de los ejércitos comunistas. Los comunistas alineados a la URSS, como la Alemania del Este, Bulgaria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia y Rumania, el 14 de mayo de 1955. No tardaron en hacer un levantamiento del mismo tipo y se creó el Pacto de Varsovia. Pasando a las guerras indirectas, los Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron involucrados en los conflictos a través de guerras en los países periféricos, como la Guerra de Vietnam, que fue en el 1959 y 1975, la Guerra de Afganistán 1979-1989 y la Guerra de las Coreas 1950 y 1953, en que cada una de las potencias apoyó bélicamente a un grupo armado diferente para que sus intereses fueran defendidos en esas regiones. Fue una disputa entre las dos superpotencias de la época, los Estados Unidos y la Unión Soviética, los URSS. Este periodo de intensa hostilidad comenzó en 1947 y fue hasta 1989 y no contó con un conflicto armado directo entre las potencias, por eso el nombre de Guerra Fría. O sea, el conflicto no llegó a calentarse e ir al campo de batalla. El hecho que ambas potencias tenían la bomba atómica fue fundamental para que un conflicto directo no ocurriera entre ellas, pues se sabía que una vez iniciada, una guerra de esta magnitud no acabaría sin la destrucción total del enemigo y tal vez buena parte del planeta. Pasamos a la Guerra de Corea, que sucedió en 1950 a 1953. Se inició el 25 de junio de 1950 e involucró a las Fuerzas Armadas, por un lado Estados Unidos y el Reino Unido, en favor de Corea del Sur, mientras que del lado comunista, China y la Unión Soviética, aliadas de Corea del Norte. Del estallido de la guerra se dio por la invasión de las tropas norcoreanas a Corea del Sur tras un ataque sorpresa. Los norcoreanos capturaron la ciudad surcoreana de Incheon. Corea del Norte ya había intentado en varias ocasiones derrocar al gobierno capitalista de su país vecino. Los invasores tenían un material humano que llegaba a 70.000 combatientes, mientras que los norteamericanos lo doblaban, sumando así 140.000 soldados de las tropas norteamericanas. Las tropas de las Naciones Unidas retiraron las tropas rivales del Corea del Sur, en un acontecimiento que pudo haber sido más brutal de la historia de Corea. La Guerra de Corea terminó el 27 de julio de 1953. Ahora pasamos a la Guerra de Vietnam. Así como Corea estaba siendo dividido entre los dos polos económicos, el capitalismo y el socialismo, la parte del sur del país estaba actuando en conjunto contra los Estados Unidos.
Ya la del norte, con su líder, él quería transformar a Vietnam en un solo país, sin fragmentación. La batalla contra los vietnamitas del norte era muy desigual. Los norteamericanos atacaban las bases enemigas con armamentos pesados, que envolvían desde aviones guerrilleros hasta armas químicas, como el agente naranja. Él posee sustancias cancerígenas y en la guerra de Vietnam acarreó deficiencias, sí, en las personas que nacieron en la región. Esta guerra de Vietnam terminó el 30 de abril de 1975 con la victoria de los vietnamitas del norte. Luego viene la crisis de los misiles. Por otra parte, en octubre de 1962, la tensión entre los países ha aumentado en el episodio llamado Crisis de los Misiles en Cuba. Tuvo su origen en la pretensión soviética de instalar bases y lanzar misiles en Cuba. Eso sería una amenaza constante para los Estados Unidos. La reacción estadounidense se hizo inmediata a través de un bloqueo naval sobre Cuba. El único país de América que había adoptado un régimen socialista del mundo contuvo la respiración, pues en ese momento las posibilidades de una tercera guerra mundial eran reales. También eso se dio a la carrera armamentista. Fue una guerra en la cual las dos potencias querían hacerse soberanas debido al gran poder que tenían. Por eso iniciaron una guerra armamentista, con la construcción de máquinas de destrucción masiva. Estados Unidos creció tanto hasta el punto de que en 1960 tenía un poder militar capaz de devastar a cualquier nación. De esta forma se estableció como potencia más poderosa en tecnología bélica del mundo. Sin embargo, la Unión Soviética también logró un armamento sorprendente. Las dos naciones a esa altura, si entraban en un conflicto directo, con solo una parte de su material bélico serían capaces de destruir el planeta. La carrera espacial también se dio. Esta se dio en el 1957. Los rápidos avances de la tecnología se dieron en el periodo de la Guerra Fría. La carrera espacial se produjo a finales de los años de 1950. La Unión Soviética, como estrategia de defensa a los posibles ataques de los estadounidenses, decidió invertir en estudios más avanzados. En 1957 inició la llamada carrera espacial. Aquí hablamos también de Sputnik, creo que fue el primer satélite en el espacio. La tecnología soviética sirvió para progresos en el campo científico, lo que abrió horizontes para las investigaciones espaciales. En una esfera de medio metro aproximadamente y con cerca de 80 kilogramos subió al espacio. El satélite transmitió y recibía señales de radio. En noviembre de 1957 los soviéticos mandaron otro artificio al espacio, ahora una segunda versión del Sputnik. Estaba a bordo del Sputnik segundo, el primer ser vivo a entrar en órbita. Fue la perra Laika. Perdón. Pasemos a las causas de la Guerra Fría. La Unión Soviética buscaba implantar el socialismo en otros países para que pudieran expandir la igualdad social basada en la economía planificada, partido único, partido comunista, igualdad social y falta de democracia. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el contraste entre el capitalismo y el socialismo era predominante entre la política, ideología y sistemas militares. A pesar de la rivalidad e intento de influir en otros países, Estados Unidos no enfrentó a la Unión Soviética, no la enfrentó, y viceversa, con armamentos, pues los dos países tenían en posesión gran cantidad de armamento nuclear y un conflicto armado directo significaría el fin de los dos países. En 1949 Estados Unidos junto con sus aliados crearon la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ya lo había comentado. Pasamos a las características de esta guerra. Fue nombrada la Guerra Fría porque ambas partes no entran en confrontación directa y las armas nucleares se pueden considerar una guerra disputa estratégica y los conflictos ideológicos. La primera parte de la guerra fue la carrera de las armas, donde había un concurso de armas entre los dos estados, Estados Unidos y la Unión Soviética, con el objetivo principal de demostrar quién tenía más potencia de fuego.
Durante el periodo de la guerra, los Estados Unidos y la Unión Soviética también se involucraron en otras guerras directas. La Guerra Fría también se extendió hacia el espacio con la llamada carrera espacial. Al principio, hito que simbolizaba la Guerra Fría fue la caída del Muro de Berlín, que durante casi 30 años se dividió la capital alemana en el lado socialista y capitalista. El muro de Berlín fue derribado por los propios ciudadanos alemanes el 9 de noviembre de 1989. Concluyendo con el fin de la Guerra Fría, la falta de democracia, el atraso económico y la crisis con las repúblicas soviéticas acabaron por acelerar la crisis del socialismo a finales de la década de 1980. La Guerra Fría llegó a su fin en noviembre de 1989 con las negociaciones establecidas por Ronald Reagan y Gorbachev, creo. Después de un periodo de 42 años que determinan las relaciones internacionales. A principios de la década de 1990, el entonces presidente de la Unión Soviética, Gorbachev, empezó a acelerar el fin del socialismo en aquel país y en los países aliados. La caída del muro de Berlín fue un marco que simbolizó la muerte de los regímenes socialistas en el este europeo. En octubre de 1990, las dos Alemanias fueron finalmente unificadas. Igualmente, la desintegración de la Unión Soviética inauguró un nuevo periodo de la historia mundial. Eso es todo, mis compañeros les hablarán de otros aspectos. Gracias por su atención.